Bienvenidos a esta nueva edición de Panoramas. Hoy con una mesa redonda vinculada con el tema de cine y memoria. Y mi nombre es Sergio Wolf, soy el cineasta y seré el moderador de este encuentro, que tiene dos invitados, cineastas con sus films en la muestra de Panoramas. En el caso de ella, Irene Gutiérrez, nacida en Ceuta, cineasta, docente, investigadora, estudió producción y documental en la ICTV, la querida Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Voy a mencionar algunas de sus películas, no todas, creo que me quedaron algunas afuera, pero las que tuvieron un mayor recorrido internacional: Diarios de Frontera, del año 2012, Hotel Nueva Isla, del año 2014, Diarios del Exilio, del 2019, y Entre Perro y Lobo, del 2020. Sus películas se mostraron en un montón de muestras y festivales, algunos importantísimos, el caso de Rotterdam, el caso de Berlín, la muestra documental del MoMA, tuvieron premios en Gijón, en Jeonju, etc. Ella es una de nuestras invitadas. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Sergio, Bien. hola Ramón, encantada. Muy bien. Y les presento ahora al otro invitado y ponente, Ramón Ruiz Bande, que nació en Gijón, que es escritor, que es cineasta, que es poeta, que ha hecho películas vinculadas con la ficción, también musicales, pero tal vez el territorio en el que es más conocido por su cine, por su trabajo, es el de la llamada no ficción, documental, en fin, tal vez es un tema que después rocemos. Dirige la revista audiovisual de la TV Pública Asturiana, entiendo que todavía lo hace, porque lo hizo un montón de años, y tiene una enorme cantidad de películas. El Fulgor, que es la primera película que yo vi en su momento en Bafisi, del año 2002, Estrateza, de 2003, De la Fuente, 2004, El Paisano, Retrato Colectivo, del 2005, voy a saltearme algunas, Equino Trutempu, del 2014, seguramente estoy pronunciando mal, El Nome de los Árboles, del 2015, Vida Vaquera, del 16, Cantares de la Revolución, del 19, y Vacas Mugiendo entre Ruinas, que es la última película de Ramón, creo, que se exhibe en Panoramas. Tuvo premios en Gijón y Sevilla, sus películas también se mostraron en un montón de festivales de Europa y también de América Latina. Así que como nuestro tema es el cine y la memoria, se me ocurrió partir, y como los trabajos de Irene y Ramón trabajan la cuestión de la memoria desde distintas zonas, yo diría que en cierto modo complementarias, se me ocurrió que una primera pregunta podía tener que ver con que una época donde se creía que la memoria estaba representada o tenía que ver solo con las hemerotecas y con los viejos noticiarios. Pero lo cierto es que en los últimos años el cine ha empezado a rescatar otras formas de la memoria, ¿no? Ramón filma una antigua casa, por ejemplo, en su corto Sangre, y busca un poco las huellas que quedan en esa casa, que no son solo el relato oral o la memoria oral. Irene filma un antiguo hotel, lo que queda de un antiguo hotel, que es de alguna manera un testigo de algo, ya en todo caso ella nos dirá después qué, y rastrea la memoria de otra manera. En alguna entrevista leí también, Irene, que hablabas un poco también sobre la memoria de los cuerpos en los protagonistas de Entre Perro y Lobo, ¿no? Hablabas de los rituales y de la repetición de ciertos rituales, etc. Entonces, el primer tema que me interesaba plantear con ustedes, contesten en el orden que quieran, es
si efectivamente existen otras formas de la memoria que no son solo ya las tradicionales de la memoria oral, de la hemeroteca, del archivo fílmico. Dejo abierta la pregunta. Arranca, Irene. Bueno, sí, por suerte sí que las hay, ¿no? Y en eso se basa quizá el terreno en el que exploramos tanto Ramón desde hace muchos años, él es veterano en la materia, como yo. Y yo creo que hay una cuestión importante que sí es común y es el paisaje. Eh, como el lugar de los fantasmas, de aquellas memorias que no han tenido voz o cuya voz ha sido silenciada. En su caso, los bosques, las ruinas, Montañas, en la última montaña, ¿no? las montañas, exacto. Y en mi caso, la jungla, la selva, el hotel construido en una época pre-revolucionaria en Cuba. Eso por un lado. Yo creo que la relación entre rostro y paisaje y la tensión que hay en esa relación, la confrontación, tiene que ver con todos esos sujetos a los que se le ha negado un lugar en la memoria oficial. Y en este caso a mí me parecía muy interesante algo que yo creo que de cierta manera exploramos ambos dos, que es la teoría del Fouqueyron, y es la cuestión de volver al paisaje sin que necesariamente estén los rostros que anduvieron por allí y experimentaron generalmente tragedias o experiencias trágicas en ese paisaje, ¿no? Entonces, quizás el testimonio verbal, la oralidad es muy importante, pero también en el paisaje se respira la huella de aquel trauma. Por ejemplo, tenemos Noche y Niebla. Ahí no hay justamente la gran ausencia, son los rostros, pero no hacen falta porque es casi, podría ser casi un insulto mostrar el rostro, ¿no? Ahí está prohibido casi, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy interesante además con lo digital, todas estas formas de memoria que se transforman en una materialidad distinta y que vuelven a reconsiderarse bajo el ritual de ser proyectadas, bien sea en una pantalla de cine o bien sea en una pantalla de ordenador, bien sea proyectada en un diálogo en la mesa, comiendo con el abuelo, pero esa proyección hace que el artefacto memorístico adquiera un valor y ahí haya una experiencia de curación, de remediación, de catarsis. En mi caso, por ejemplo, en Perro Lobo con el cuerpo, ¿no? Como un lugar de la lucha entre el individuo, entre la nación y como lugar de la memoria, básicamente de una herida que aún no está sanada. Entonces, bueno, y el cuerpo como extensión del paisaje en sí mismo, ¿no? Porque en uno no anda sin el otro. Entonces, bueno, yo abro ahí el debate, creo que ahí Ramón lanzará la segunda piedra, pero es muy interesante. Y ya para cerrar esta cuestión, creo que no solo para hablar de la memoria y para traer la memoria y hacerla presente materialmente, ¿no? Traerla al tiempo presente, reproducirla, reinventarla, rematerializarla, sino sobre todo para trabajar desde las nociones de los posibles futuros. Una vez que esa memoria está revisitada y está puesta, revisitada, perdón, y está puesta en el tiempo presente, ¿no? Ahora, ¿cómo formulamos el futuro cuando ya esto se sabe, cuando lo estamos viendo, lo estamos presenciando? Y yo creo que ahí el valor de la memoria tiene que ver intrínsecamente con esos posibles futuros, cuando son instrumentalizadas para construir algo nuevo desde ahí, desde esa memoria. Ya. Sí, a mí Bien, ya volveremos. Estoy completamente de acuerdo con Irene y esta idea última me parece la central, ¿no? Entender la memoria como un territorio de combate por la construcción de sentidos en cada presente, ¿no? Lo que decía Walter Benjamin. Y en mi experiencia, yo necesité generar dispositivos, digamos, por resumir, de los dos tipos de memoria, ¿no? De la memoria positiva, de la testimonial, porque yo necesitaba trabajar con historias que estaban sin contar y entonces había una necesidad de saber, de conocer. Y desde esa perspectiva el testimonio sigue siendo útil. La memoria oral, cuando todavía tienes acceso a ella, es un elemento fundamental para recuperar historias que fueron robadas desde la política, ¿no? Y que hay que
hay que conocer para saber, para contextualizarlas bien en su momento histórico, pero otras para saber qué efecto tienen sobre nuestro presente, ¿no? Sobre nuestro presente político, porque a mí la memoria me interesa desde la perspectiva de su influencia en nuestro presente político, ¿no? No tanto en el rescate de esas historias como eso, que nos cuentan de nosotros hoy y cómo condicionan nuestro día a día, que en el caso de Asturias y del Estado español, con todo el pasado franquista y yo creo que un momento histórico que está sin clausurar todavía, que cuando trabajamos con él estamos haciendo memoria viva, quiero decir, y estamos cavando en ese mismo espacio político, en ese mismo tiempo político trasladado aquí, ¿no? Entonces, en un primer momento yo trabajé mucho con la memoria oral, ¿no? con la recuperación de testigos y de personas vinculadas con esas historias que nos las pudieran contar, ¿no? Los últimos guerrilleros republicanos asturianos. Era necesario siempre hubo una fuerza que quiso que olvidáramos sus historias, que no las conociéramos. Entonces, a mí me parecía necesario en un primer momento devolverles la voz, ¿no? Y volver a tenerlas en cuenta. Y en ese momento tienes que confiar en que los dispositivos cinematográficos son capaces de construir memoria, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser una certeza que siempre pongas entre comillas, de la capacidad del cine como elemento de construir memoria, porque la construcción de memoria siempre está en el espectador, nunca va a estar en la pantalla, ¿no? Entonces, cuando te metes a reflexionar sobre estos temas, sobre el fracaso seguramente anunciado de intentar generar memoria desde la pantalla, cuando solo igual lo que sí puedes hacer es dispositivos que la activen en cierta manera, pero que siempre vas a tener que tener presente el trabajo que tiene que hacer el espectador. Entonces, cuando te das cuenta de eso, intentas dejar más espacio cada vez al espectador en la construcción de esa memoria, ¿no? Que la pantalla cada vez le ayude, pero que no ofrezca visiones cerradas o clausuradas de esa memoria, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo pasé del testimonio a lo que comentábamos del paisaje, ¿no? A mí me interesa muchísimo el concepto de deep map de Benning, de mapa profundo de los sitios, ¿no? De cómo la historia queda impregnada en los lugares y cómo, si miras con atención los espacios y dedicas tiempo a ellos mismos te van a acabar contando su historia, ¿no? Y lo que sí creo firmemente es en la capacidad del lenguaje cinematográfico para resignificar políticamente los espacios, ¿no? Para que una vez que el cine pasó por allí y se le mira y se mira al espacio y se comparte esa mirada del espacio, vuelve a poner en primer término ese significado político, y es un espacio que abres mucho más a la construcción con los otros, ¿no? Tú no lo has cerrado, sino que pones la base para que se pueda activar en común, ¿no? O colectivamente. Es un poco lo que sucede con el final de Vacas mugiendo entre ruinas, con el edificio que aparece en el archivo y luego, perdón por aquellos que estén muy pendientes del final de la película, pero les aseguro que no les voy a quitar tanto, sino adelantando algo que tiene que ver con el tema, que es un poco lo que sucede al final con ese edificio, ¿no? Sí, se permite el spoiler allí, no creo que afecte al visionado de la película. Y la película tiene un prólogo y un epílogo anclados en el presente para subrayar esta idea, ¿no? Esa apertura en el Mazuco, en unos montes donde se produjo la mayor batalla de la guerra en los meses finales de la guerra en Asturias, ¿no? Y como paisaje y climatología formaron parte también de la guerra, y después se clausura con un plano en presente también del centro de la ciudad, del centro de decisión, donde estaba la sede del Consejo Soberano. Y yo creo que en cierta manera ese plano tiene algo de plano de exorcismo, ¿no? No se puede volver a pasar por ese sitio que se utiliza, que casi funciona como caja de resonancia de toda la película, sin pensar en toda esa historia, ¿no? Un edificio por el que la mayoría de los gijoneses pasan todos los días
y que estaba que ya no tenía ninguna connotación, ya era un edificio del centro, ¿no? Muy raro para la época y muy raro todavía hoy, pero sin ninguna connotación política, ¿no? Y sin embargo es el símbolo en piedra de la pérdida de las libertades democráticas en Asturias y la sede del último gobierno democrático antes de 40 años de fascismo, ¿no? Entonces, acabar la película ahí, yo creo que eso resignifica el espacio, ¿no? Y que la gente que vea la película no puede volver a pasar por el sitio sin recordar toda esa historia, ¿no? Y ver, como decía, ver ese edificio como caja de resonancia de toda la película y, por lo tanto, de toda esa historia heroica y trágica a la vez. Gracias, Ramón. Bueno, el tema de la memoria se presta también como siempre se ha prestado en el caso del cine en particular, por su relación con el referente, su tragedia, diría yo, que es la relación del cine con su referente. Siempre se ha prestado a una especie de malentendido, diría yo, o por lo menos a un modo de pensar la cuestión de la memoria, a partir de una mirada, yo diría, un poco conservadora, que es la idea de la nostalgia, de volver a algo del pasado como un modo de evocación sentimental, como una especie de deseo de volver a ese pasado. El documental ha trabajado esto, el documental y la ficción han trabajado esto muchas veces. Sin embargo, un poco los dos, tanto Irene como Ramón, ustedes dos, están planteando una idea distinta en relación con esto, ¿no? Que es cómo esa memoria, la recuperación de esa memoria, se activa sobre el presente en lugar de querer enviarnos hacia el pasado, ¿no? Me gustaría que desarrollen un poco esto. Hay un gran documentalista, un gran cineasta japonés que se llama, creo que vive todavía, que se llama Kazuo Hara, que hizo una famosa película sobre la marcha del emperador, creo que se llama, no me acuerdo de su título largo, que hablaba del concepto del pasado en el presente, ¿no? El pasado en el presente, ¿no? De cómo registrar ese pasado en el tiempo presente, no ir hacia el pasado, digamos, ¿no? Pero bueno, abro un poco la charla para que lo expliquen un poco a través de las películas, de las películas de ustedes y Irene. Bueno, yo en el caso de Entre Perro y Lobo, básicamente cuando hablé con tantos veteranos de la guerra de Angola, también de Etiopía, cubanos, me di cuenta de que podía hacer varias películas, pero la película clásica que podría venir a mi cabeza es Entrevistas y archivos o Entrevistas y seguimiento de Ellos Hoy. Sería como un documental de factura clásica de testimonio. Así están hechos los documentales oficiales del ICRT, Instituto de Radio y Televisión Cubana, y del ICAIC, del Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficos en Cuba, que se basan en las hazañas testimoniales de, sobre todo, los grandes generales, los aviadores, los grandes nombres de la intervención cubana en Angola, y básicamente material de archivo que es grandioso, todo hay que decirlo, el material de archivo que custodia el ICAIC en 16 milímetros está a pie de guerra y las cámaras tiemblan, literalmente por el impacto de mortero. Pero yo no quería hacer eso porque ya lo habían hecho bien, sino que quería dos cosas. Una, darle la voz al soldado raso, que no se le ha dado hasta ahora en Cuba, como son Estevita, Miguel y Santana, y 360.000 otros más. Y por otro lado, hacerlo desde el presente. ¿Por qué? Porque hoy en día ellos en el pueblo no se les considera veteranos, ellos son campesinos. Y entonces en el acto de coger el café, que es de lo que viven ellos, en sus manos está la forma de las armas que tuvieron que empuñar. Y en sus gestualidades, en cómo fuma Miguel, está la manera en que él esconde la llama. Yo le pregunté, Miguel, ¿por qué fumas así? Bueno, porque es que ya se me quedó, no puedo, eso es una linterna en mitad de la montaña. Entonces pensé, ¿cómo traer la memoria, como bien decía Sergio, al presente? Bueno, básicamente el hecho fue gracias al hecho de que haciendo las entrevistas con ellos todo el tiempo, me explicaban físicamente los entrenamientos. Entonces pensé, bueno, esta película va a pasar por el cuerpo, no por la palabra. Porque la palabra sería una película de personas mayores que tuvieron una experiencia hablando de su experiencia, pero esto pasa por otro lugar, que es el cuerpo, en el que todavía está hablando
de lo que hicieron y de lo que no se ha dicho y de lo que ellos no han contado, porque hay un relato común, y es que cuando ellos volvieron de Angola en el año 93-95, que ya era el periodo especial, lo que había que dedicarse era a buscar la comida. Pero allí no se hablaba de guerra, primero porque la gente pensaba que al hablarlo ellos se iban a sentir mal, porque habían llegado medio tarumba, medio loco, eso decían. Entonces era mejor no tocar el tema. Y por otro lado, ellos no tenían forma de expresar esa experiencia tan fuerte en una Cuba que en ese tiempo pues era la cotidianidad. Cómo ellos iban a invadir, no había lugar. Entonces, sobre la tapia de ese gran silencio, por un lado el soldado raso y por otro lado, en la propia intimidad de la familia, se clausuró ese tema y fue un gran tabú hasta hoy. Entonces pensé, bueno, pues vamos a hacerlo desde el cuerpo, porque ellos sí que realmente volvían al estado de guerra, volvían al estado anímico de allí, doblemente con el entusiasmo y con el trauma, en la misma medida desde el cuerpo. Y entonces ahí surgió la idea de hacer la película desde lo que sería el reenactment, ¿no? la simulación del entrenamiento, para entonces desde ahí y no desde otro lugar traer el testimonio verbal, que es muy escaso, pero el que hay es digamos, del más importante que ellos tuvieron. Y por otro lado, la cuestión de ese cuerpo como contenedor de tantas historias que no han contado a nadie hasta el día de hoy. De hecho, y ya para cerrar, lo que me impresionó más es que cuando yo estaba hablando con ellos por primera vez, ellos sacaron los objetos, lo que le llamaría Gilles Deleuze, los objetos con mundo, los bodegones suyos, las medallas y los certificados, los sacaron del último rincón del armario. Estaban llenos de polilla porque no los habían vuelto a sacar. Las cartas a las madres no las habían vuelto a sacar. Entonces yo pensé... ¿Lo sacaron porque, a partir de lo que era, porque vos le pediste o por ellos mismos? No, se lo pedí. Eso estaba ahí. De hecho, a algunos se les había olvidado dónde estaban esos objetos. Entonces eso es muy denotatorio, denota absolutamente lo que ha pasado con ese conflicto armado de la historia contemporánea de Cuba. Y es que se quedó ahí, no se habló más. Entonces, yo en un material que daría para otra película, que es todo el material que yo grabé durante la investigación, tengo a ellos por primera vez sacando esos objetos y enfrentándose con aquello desde lo material del objeto. Y a partir de ahí entonces sale el testimonio hablado. La otra película sería muy hablada, ¿no? Y en esta no, en esta lo que hice fue depurar todo eso para dejar los testimonios mínimos y trabajar desde el cuerpo, que es una película más difícil que ver, pero tiene otra propuesta como exploratoria desde otro lugar, que es la materialidad del cuerpo. Entonces, a partir de lo que pasó con la película, básicamente las nuevas generaciones entendieron que ellos habían sido soldados, porque antes no se conocía en el pueblo que ellos habían estado en Angola. Tan sencillo como eso, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que habla de Ramón, con el edificio. O sea, desde el presente, eso desapareció. Y en este caso fueron 30 años, al igual que en el caso de Ramón, no hace tanto, es que está ahí. Están vivos todavía. La técnica en relación con los objetos tiene mucho del documental, digamos, ¿no? La idea del objeto, el objeto transferencial, diría un psicoanalista, que produce o dispara una especie de efecto psicodramático, por decirlo de alguna manera, donde persona y actor aparecen como fusionados, o persona y personaje aparecen como fusionados, y no se sabe quién responde, si responde el personaje o el personaje que devino actor, porque los objetos suscitan una emoción pasada que viene al presente, y que los que hacemos documentales sabemos mucho de cómo manipular a veces estas cosas para producir un cierto efecto en relación con un personaje, ¿no? Es así. Sí, exactamente. Y luego esos objetos volvieron a jugar un rol en la película, no tan central como la secuencia del río y la medalla, pero sí que están ahí. ¿Ramón? Sí, yo creo que realmente la pregunta que hay detrás de Vaca mugiendo entre ruinas, como de muchas de mis películas de los últimos tiempos, es por qué no conocemos esta historia, que es lo que carga políticamente en el presente a las películas, ¿no? Que en Vaca mugiendo entre ruinas se recupera la historia del Consejo Soberano de Asturias y León durante los últimos meses de la
de la guerra, un poder obrero, soberano, con todo el control político y militar sobre el territorio, con lo que así enunciado ya parece que no fue una anécdota, quiero decir. Y sin embargo está completamente borrada del presente de los asturianos, ¿no? No se conoce esa historia. Entonces el primer trabajo de hacer la película fue ver cómo la podíamos contar, cómo se podía recuperar esa historia y contar casi por primera vez de una manera más o menos organizada. Pero teniendo en cuenta que recuperábamos esa historia con toda su importancia para intentar responder a esa pregunta primera, ¿no? De por qué la borraron. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esto en relación a los consensos del 78, a la transición? ¿Por qué esta historia del último gobierno democrático y legítimo de Asturias no forma parte de la construcción del relato democrático a partir de finales de los 70 en Asturias? ¿Es posible la existencia de un relato democrático en Asturias sin conectar con este momento histórico y político y con sus protagonistas? Entonces, todas las preguntas a las que remite la película son sobre el presente político, ¿no? Y después el propio dispositivo de la película, que lo que propone es la construcción en directo de un archivo, es decir, de jugar con una colección dispar y dispersa de evidencias históricas, de evidencias de aquel momento, que nunca estuvieron en contacto, aunque en su momento de nacimiento, muchos de esos textos y de esas fotografías nacieron para estar juntas, nunca en la historia estuvieron. Entonces, yo creo que todo ese material, la película se construye básicamente con material preexistente y material de la propia época, pero que no tenía la foto de Constantín Suárez, ¿no? Las fotos de Constantino Suárez y los cuadros de Nicanor Piñole y después, claro, los dibujos. Sí, y los dibujos, y después todos los textos que son claro. documentos internos del propio Consejo Soberano, noticias de prensa. Entonces, el trabajo de la película, del dispositivo, era ir generando dar la calidad del archivo a todo ese material disperso y construir un archivo que contara esa historia a través de la relación dialéctica entre voz e imagen, entre series de imágenes. Nunca la película no trabaja solo con una fotografía de cada suceso, sino con una serie de fotografías, con lo que la película también quería contar, el gesto del fotógrafo, ¿no? Y la búsqueda del fotógrafo y no solo el final. Bueno, una serie de elementos que se ponían en juego para construir ese archivo, con la intención de que lo que recibiera el espectador no fuera un archivo en construcción, sino fuera un poema, fuera una elegía, fuera un canto, el doble significado potente de la elegía, tanto como canto fúnebre, como en dar la vida en defensa de la ciudad, ¿no? Yo creo que son las dos bases de poema elegíaco clásico, y que la película respondía a eso, ¿no? Entonces era cómo construimos un archivo para que al final tenga la fuerza del poema, ¿no? El aliento del poema. Hay dos nociones, hay dos cuestiones que quiero conversar un poco con ustedes a partir de sus películas, ya que Ramón menciona tan fuertemente el tema del archivo. Porque me parece que también en el último tiempo, un poco de esto lo veníamos diciendo de otra manera, generalmente, por lo menos en el campo del trabajo para aquellos que trabajan con la materia de lo real, ya sea en sus distintos abordajes, digamos, el archivo siempre fue el material de archivo, ¿no? Es decir, todos crecimos hablando del material de archivo. El material de archivo son las fotos, son las hemerotecas y los recortes periodísticos, y son las filmaciones, ¿no? Sin embargo, me parece que, y las películas de ustedes me parece que llevan un poco ese terreno, tal vez sea hora de empezar a pensar en la noción del archivo, más que en el material del archivo, ¿no? Es decir, todo aquello, he visto documentales donde digo, este es un personaje es un personaje archivo, porque es el personaje que recuerda todo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de esto? Digamos? Porque
en el caso de Ramón, que ha trabajado más sobre el tema de la palabra, del documento, etcétera, etcétera. Irene, vos trabajás más sobre como la memoria de los cuerpos, incluso cuando trabajás con archivos, con material de archivo específicamente, como en los diarios del exilio, es un archivo que en general no tiene voz, porque son Super 8, o tal vez, yo no conozco, pero tal vez hay muchos, la voz ha sido suprimida y ha sido puesta de un modo asimétrico no en sincro, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, me parece que hay un buen punto ahí como para pensar la memoria y el archivo no solamente como un material de archivo, ¿no? De hecho, creo que los personajes que toda la investigación que vos contás, Irene, de Entre Perro y Lobo, esos personajes son un archivo de esa guerra que vos decís que es un archivo distinto al archivo que se construyó oficialmente sobre esa guerra. Sí, yo creo que es muy interesante en ese sentido también todo el trabajo de Ramón que tiene que ver con una práctica de contraarchivo, es decir, de asumir que el archivo histórico tradicional corresponde más bien a los discursos hegemónicos sobre la historia. No, por eso también a nosotros nos gusta trabajar con otros materiales, como es en el caso de Diarios del Exilio y en el caso de Diarios de Entre Perro y Lobo, perdón, son materiales subestándares, porque contamos con que el material estándar va a contar básicamente la historia de los vencedores. Entonces, esa intervención sobre el archivo y ese contraarchivo, que quiere decir tomar objetos, cuerpos, paisajes como archivo en sí mismo, creo que lo que hace entender, desde mi punto de vista, es que la noción, como tú decías, del archivo como tal debe ser dinamitada, ¿no? Primero, porque la representación de la historia no es la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestra cultura audiovisual, cuando vemos imágenes en blanco y negro, vemos imágenes antiguas sobre un hecho histórico, plegamos e identificamos las imágenes del hecho histórico con el hecho histórico en sí. Pero eso es incierto. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta también mucho en ese sentido el cine de Susana de Sousa, ¿no? Y en esa otra manera que ella tiene de hacer contraarchivo, justamente además con imágenes oficiales, que es lo interesante ahí, ¿no? La fricción de la relectura y la reapropiación para dinamitar la significación desde otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay una interesante labor en el sentido de, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora desde la Universidad Carlos III y desde la Universidad en Bruselas como un trabajo con migración. Yo en particular estoy trabajando con imágenes de los teléfonos móviles de migrantes de Camerún, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, que pasan por la ciudad de Ceuta, que es mi ciudad, y que graban ese paso y ese salto a la valla, y que esas imágenes se quedan en su teléfono móvil. Pero lo que nosotros estamos creando juntos desde el 2009 hasta hoy es un archivo decolonial de las luchas migrantes del África subsahariana, del África negra, como yo la diría, en Europa, llegando a Europa. Entonces, si este proyecto no estuviera, esas imágenes se perderían. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tarjeta de memoria y las regraban. Se borran, se pierden. Y porque esas imágenes no las ponen en social media, no las ponen en Facebook, se quedan ahí. Entonces, es muy importante, creo que para las nuevas generaciones digitales, donde todo es tan efímero, ¿no? Los ceros y unos no es la materialidad de la que hablábamos antes, tener la conciencia de que el archivo es lo que tú consideres que es archivo, uno, y segundo, tener la conciencia de que eso debe ser mapeado, cartografiado, como por ejemplo Diarios del Exilio, donde hay una cartografía del exilio español que antes estaba muy difusa, ¿no? Pues ahí queda, ¿no? Esto está a dos lados del Atlántico, para acá y para allá, al este y al oeste del Atlántico. Y conservar eso con el valor que tiene. Da igual la materialidad. Y da igual que sea digital o no, da igual que sea una carta, que sea un bosque o un cuerpo, pero hay que darle ese valor, porque si no se pierde. Y de nuevo volvemos a lo que decía Ramón, ¿no? De que porque eso no se conoce. Entonces hay que intervenir el archivo desde la propia noción y desde la propia apertura de lo que podría ser archivo y lo que es archivable y lo que haría hacer una disrupción
en esas prácticas archivísticas y en ese mapeo, sobre todo también, porque es muy importante mapear dónde está. Hay que ir al lugar y buscar, hay que saltar la valla, hay que buscar, porque esas cosas están escondidas, hay que ir a los armarios de los veteranos, porque es que si no, se olvidan, hasta ellos se olvidan. Los propios teléfonos celulares, así llamados androides, que debe haber algún tipo de conexión, supongo que con alguna película distópica de la ciencia ficción, con el uso de la palabra androide, le piden a uno que borre, que no tiene más memoria, que borre esas imágenes que ya no usa, ¿no? Que es interesante pensar eso, ¿no? La idea de la memoria del celular que dice, sacá todo esto que ya está viejo, ¿no? Pero es perverso, porque por otro lado, los grandes registros de los discos duros de esas grandes multinacionales tienen folders completas de nuestro historial, Claro, como consumidores y como seres humanos con ciertas tendencias. Entonces, claro, es muy perverso. claro. ¿Ramón? Sí, yo estoy muy de acuerdo con el concepto este de contraarchivo, ¿no? O de por lo menos utilizar el archivo de manera que ayude a generar relatos contrahegemónicos, o sea, relatos que cuenten la historia desde el otro lado, ¿no? Desde el que perdió, ¿no? Por ejemplo, para esta película que es en la que yo más trabajé con el archivo tal y como se entiende ese concepto, lo que más me interesaba era que eran materiales completamente insignificantes en el doble significado de la palabra. Es decir, que no significaban nada y que no tenían ningún valor. Y eso significaba que la historia de la clase obrera asturiana, la historia política de la clase obrera asturiana no tenía ningún valor. Es decir, había una equivalencia entre el valor de esas evidencias históricas y el valor de la propia historia que esas evidencias podían recuperar o podían contar, ¿no? Y desde esa perspectiva era de la que me apetecía recuperar esos materiales, porque era una forma simbólica de recuperar aquellas luchas, ¿no? Aquellas luchas, como venimos hablando desde el principio de la charla, desde su significado en las luchas del presente, ¿no? En qué pasa con la clase obrera asturiana que estaría directamente vinculada o vendría directamente de aquella, ¿no? Y qué pasó en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó con esos 40 años de dictadura fascista? Pero sobre todo, y más importante, ¿qué pasó en los 40 siguientes, ¿no? En los 40 de supuestamente recuperación de las libertades y de regreso a la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que la recuperación de esas imágenes que hubo que casi o sea, que catalogar una a una, que identificar, porque como no tenían ningún valor, no representaban a nadie. Daba lo mismo que la imagen, aparte de imágenes como si visteis la película, de poca calidad técnica en Sí, general, pero en esa imagen estaba el presidente del Consejo Soberano Asturias y León, pero en el archivo en el que trabajemos podía estar catalogado como retrato de hombre. Es decir, hasta ese punto estaba la historia borrada, ¿no? Que el presidente del Consejo Soberano, que aparte había sido ya el líder de la revolución, de la última revolución proletaria en Europa Occidental, en 1934, era un retrato de un desconocido. Quiero decir entonces había mucho que hacer por lo que significaba de recuperación de esa figura, de esa persona, y de lo que el vacío de esa figura significaba en nuestro presente político, vuelvo a decir, pero también ahora y con mucha más actualidad en el resurgimiento y la naturalización de la extrema derecha en España en 15 días. Quiero decir, ¿no? ¿Qué papel juega el que no conozcamos esta historia y a estas personas para que eso pueda suceder de una manera tan veloz y que ser fascista ahora mismo en España sea una opción más, una opción política tan respetable como otra, ¿no? Yo creo que el borrado de estos momentos de la historia era imprescindible para que las clases populares quedaran sin anticuerpos ante este resurgimiento que ya Bertolt Brecht y otros ya nos habían anunciado que iba a pasar, es decir, que era una cuestión de tiempo, ¿no? Y sin embargo nosotros nos desarmemos, no quedemos sin referentes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, recuperar o construir un archivo con materiales insignificantes, convertirlos en significantes y que
con ello resucitar la memoria y el gesto de la clase obrera asturiana organizada políticamente, me parecía muy, muy, muy importante, ¿no? Y remitiéndome a una película anterior, cuando que yo viví muy, muy de cerca esto de la generación del archivo, cuando en 2014, 2013-2014 rodé Equino Otro Tiempo, que era una película sobre la guerrilla, pero que estaba contada a través del registro de los espacios donde habían sido asesinados los guerrilleros y sin ningún tipo de voz, sin ninguna intervención, más que el ir a esos sitios que están, claro, que son sitios anodinos, o bosques, cabañas, carreteras, y que no significan nada y que nadie sabe lo que pasó ahí, nadie sabe la historia política del significado político de esos espacios y que lo que tendría que significar para nosotros. Pues a la vez que rodaba esa película, que como os digo, solo en imagen solo hay la observación de esos espacios, pues para localizar cada uno de esos espacios, yo fui rodando entrevistas con los vecinos, con una cámara doméstica, para localizar el espacio exacto, y todo esto, pero como material de trabajo, lo que comentaba Irene antes de la preparación de su película, y después de cuando Equino Otro Tiempo ya estaba estrenada y estamos por festivales y la película estaba viendo, recuperé todos esos materiales y se me mostraron como un archivo como que había que compartir con el espectador, que como se autorreivindicaron como película, ¿no? de la potencia que estaba en la recuperación de esa historia desde el lado testimonial, ¿no? Desde el lado de memoria positiva, de cómo había sobrevivido la memoria colectiva o cómo se construía la memoria colectiva a base de memorias individuales o de recuerdos individuales, sin contaminar por ningún concepto de memoria oficial, sino el recuerdo del vecino. Sumas el recuerdo de un vecino al de otro vecino y al de otro vecino y genera el espacio de la memoria política colectiva, ¿no? sin alterar. Y claro, cuando después estrené otra película que titulaba El nombre de los árboles y que recuperaba todas esas entrevistas y que realmente tenía la capacidad casi del material fuente, ¿no? del archivo propiamente dicho, y de la misma manera, también yo creo que vista con el tiempo, la recuperación de aquellos espacios y los planos fijos prolongados en el tiempo, de dejar que se relacione con el espectador, si ahora los ves, también tienen la capacidad del archivo, ¿no? Y seguramente un anuncio de la televisión comercial acabará siendo un archivo de su época, quiero decir, que nos dirá mucho, ¿no? Entonces, en el fondo, era lo que decía Sergio antes, en el fondo cualquier material es susceptible de ser archivo. Yo me preguntaba recién, un poco a partir de los relatos de los dos, de Irene y tuyo, Ramón, si en realidad la memoria es algo que en relación con el cine requiere siempre alguien que sepa verla. Es decir, lo que contabas vos recién, Irene, de estos personajes que tenían sus historias y a nadie le interesaban, o para nadie eran esos relatos, ellos no eran soldados, decías, eran personas de ese pueblo, pero en realidad su participación de la guerra era algo que era completamente ajeno, lo supieran o no lo supieran los otros. Y lo mismo pensaba yo en el caso de la foto de Constantín Suárez. Están en un museo, o los cuadros de Piñoles, están en un lugar, y nadie ve que ahí hay una película, nadie ve que ahí hay una historia para contar, decir, bueno, aquí hay algo para sacarlo de este sistema, y ponerlo en otra circulación, mirado de una cierta manera, construir con eso un relato que ilumine eso que no se ve. Sí, yo creo que ese es el trabajo fundamental, ¿no? Cuando esto que llamamos archivo, ¿no? O estas colecciones de fotografías están en el disco duro de un ordenador, en un museo, no significan nada, no construyen nada y no tienen ninguna capacidad de influencia en nuestro presente. Lo que comentaba un poco antes, son insignificantes, ¿no? Solo el tratamiento creativo o la construcción de dispositivos, digamos, lo más complejos posibles en su construcción y lo más simples en la relación con el espectador, solo se activan de esta manera, ¿no? Si no son materiales muertos, ¿no? Que no transmiten nada. Que requieren un foco, ¿no? El foco del cineasta, el encuadre del cineasta que diga, es el hotel, es este hotel. Y alguien puede decir, bueno, pero hay un montón de edificios derrumbados, todos los que hemos estado en La Habana, sabemos que hay un montón de edificios probablemente que sean así, pero Irene elige ese que tiene una cierta resonancia con un hotel, un cierto esplendor que se puede ver debajo de los
de los elementos que el personaje va sacando mientras supuestamente va demoliendo el hotel, digamos, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar de los archivos de Diario del Exilio, que son como esos archivos de Super 8 que nadie mira, que están guardados y no tienen supuestamente ningún valor. Y lo mismo respecto de los relatos de los tres protagonistas de Entre Perro y Lobo, ¿no, Irene? Sí, en ese sentido, hay una frase, bueno, a mí me gusta mucho una frase de Wang Bin, del documentalista, gran documentalista chino, Wang Bin, que dice: cada persona es una persona, y en ese sentido también cada objeto, cada capítulo de historia, como cada persona, si te fijas, si te quedas ahí, ¿no? Como el edificio de Ramón, si te quedas ahí, te va a decir algo. El problema creo que es una falta de mirada, pero también porque no interesa volver muchas veces atrás, ¿no? A la linterna en ciertos lugares es molesta y en otros lugares simplemente es porque los tiempos corren rápidos. Entonces yo creo que para eso también pues estamos nosotros y también, no me refiero a la cuestión de los artistas porque eso es otro debate discutible de la mirada del autor, creo que eso está desfasado. O sea, creo que eso ya es una conversación de los años 60 y las nociones de autoría, pero creo que para eso también están las miradas de la gente ordinaria, es decir, el vecino del que hablaba Ramón, que te va a decir, no, mira, es que aquí hubo tal, o el vecino de Santana que te dice, no, pero es que él no te ha enseñado la carta de la madre, y en ese sentido yo creo que nuestra misión es más bien ser un canal para que esas historias que de otro modo se quedarían en la intimidad de la mesa, en el vecino, en el armario, de nuevo, ¿no? O en el teléfono móvil, salgan y gracias a la proyección de la pantalla se vuelvan a rematerializar y a revivir y a resignificar en cada uno de quien lo mira, ¿no? Porque de nuevo, mencionando lo que decía Ramón, es hasta que no pasa al otro y es experimentado por la persona que ve la peli, no, eso no cobra valor. O sea, necesita de esa reencarnación con el que mira. Y yo creo que ahí nuestra misión es un poco como esa, ¿no? Pararnos, observar con mucha humildad y entender que eso debe ser procesado de otra manera. Voy rápidamente a hablar de Diario del Exilio. Ese archivo, José Chocerdán, desde la iniciativa de hacer este tríptico, porque son 3 películas, era esa. Es decir, los jóvenes no van a meterse en una moviola de Super 8 o de 16 milímetros a ver cómo la pasionaria. No, no, o un cumpleaños en Rusia. No. Entonces hay que hacer una peli. ¿Para qué? Para que la memoria funcione proyectada en una pantalla y que eso sea también un lugar de remediación. Remediación porque es otro medium, ¿no? Es la pantalla y que además remedia una historia que no está contada. Y de hecho, con Diarios del Exilio lo que pasó fue que apareció la nieta de la pasionaria y dijo, ¿cómo ustedes tienen esta película cuando yo salía con las trenzas tocando el piano? Porque esas películas desaparecieron porque la hija de la pasionaria tuvo Alzheimer y muchas de esas películas desaparecieron y por suerte se rescataron a la filmoteca y ella entonces sabe que están ahí. Entonces, ese poder de remediación de la memoria gracias a estas películas es lo que importa al fin y al cabo, no siquiera las películas ni nosotros mismos, sino lo que ello puede hacer para los futuros posibles y lo que hablaba Ramón, ¿no? El entendimiento de la política hoy, del presente político hoy, del presente social hoy. Y hasta ahí es la función, es un canal. Siendo plenamente conscientes que las películas no pueden hacer memoria por los espectadores. O sea, que las películas solo pueden ser un canal de activación, ¿no? Y que cada memoria seguramente despertará de manera diferente en cada espectador y que será esa reflexión colectiva la que pueda ir generando espacios de memoria en los que nos podamos aclarar un poco, ¿no? Pero yo creo que está bien, ya lo decíamos al principio, ¿no? Que yo creo que las películas, y con Memorias del Exilio pasa también, le devuelve la pelota al espectador para que sea él que construya la memoria con lo que la pantalla le da. Y ese es el papel fundamental, ¿no? De una película que quiera agotar la construcción de la memoria desde la pantalla y servírsela hecha al espectador,
va a ser un fracaso. O sea, que no va a ser una buena película, seguro, y no va a cumplir ese papel de activación de la memoria. Sí, yo pensaba con respecto al tema de la memoria, el concepto de memoria colectiva, que a mí siempre me hizo un poco de ruido, porque siempre pienso que es como una especie de oxímoron, ¿no? Si la memoria es lo subjetivo, memoria colectiva, ¿qué clase de no puede existir una subjetividad de todos? La subjetividad es una de las pocas cosas que tenemos como individuos, digamos, que es nuestra propia singularidad, ¿no? Entonces yo pensaba, si existe el concepto de memoria colectiva, y digo, y vos, Ramón, trabajás historias que tienen que ver con muchos personajes, pero de pronto uno tiene la sensación, cuando ve Vacas, la última, que es como una especie de deseo de biografía no autorizada de Belarmino Tomás. Y cuando yo veo los diarios del exilio de Irene, veo como una especie de biografía no autorizada de la pasionaria. Como si, esta es la biografía que yo podría contar de ella, ¿no? Con estos materiales, ¿no? Como si en el fondo hubiera una especie de inconsciente que se mezcla ahí y que tiene que ver con las memorias singulares más que con las memorias colectivas, aunque los relatos o las películas den cuenta o intenten dar cuenta de una totalidad, ¿no? Sí, en mi caso es así, que sí, el interés ya en la película anterior, en Cantar es una revolución, Claro. y en Vaca, que forman un díptico, intentaba recuperar la experiencia política de Belarmino Tomás, eso, al haber sido completamente borrada, ¿no? Pero también trabajando en eso, me di cuenta que Belarmino Tomás era el nombre que le poníamos a algo colectivo, es decir, a un movimiento obrero organizado políticamente, y que siempre necesitamos que alguien lo represente, porque no podemos sacar a todo el mundo, pero yo creo que tanto en Cantares de una revolución como en Vaca se ve un sujeto político colectivo, más que individual, ¿no? Y sí es verdad que la memoria es subjetiva e individual, pero sí que existe una memoria política común, quiero decir, que esa sí se puede construir, ¿no? Y se puede reconstruir, y seguramente será a lo que llamamos memoria colectiva, ¿no? A mí me gusta más lo de memoria política común, ¿no? Porque esa sí se construye en común, ¿no? Sí que hubo unos sucesos políticos, una realidad política, y sí que hubo desde la suma de subjetividades, y hubo una lectura una lectura, por ejemplo, en el caso de Vaca, de resistencia frente a la agresión fascista, que se generó un relato común, quiero decir, ¿no? Y en este caso concreto, de toda la clase obrera asturiana organizada políticamente sin distinción ideológica, ¿no? Que es una cosa curiosa por lo rara, ¿no? De un movimiento político en el que estuvieran socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, moderados, es decir, que ahí sí que se lograba generar un relato político común de lo que estaba sucediendo y de lo que había que hacer, ¿no? Y desde esa perspectiva sí que nos podemos acercar, ¿no? Como los asturianos de hoy en día, yo creo que se pueden acercar a esa historia también colectivamente, ¿no? De lo que dice de los asturianos de hoy en día como colectivo, ¿no? Como comunidad humana, si seguimos siéndolo. Irene. Bueno, yo sí creo en la memoria colectiva en el sentido de lo que hablaba también Ramón, de que hay un relato común, en lo que ciertas personas con muchas diferencias de todo tipo, clase social, para empezar, y género, etc., se reconocen, ¿no? Y eso yo creo que es importante porque si no, porque sirve para instrumentalizar y para, sobre todo, a partir de estos personajes que son catalizadores, como por ejemplo la pasionaria, de esa memoria colectiva. Pero sí que hay una memoria colectiva detrás. ¿Qué ocurre? Que hay personajes que, claro, tienen una sombra muy grande. En el caso de Diarios del Exilio, la presencia de la pasionaria recurrente fue porque de ella tuvimos todos esos años, los 40 años básicamente del franquismo, del fascismo en España. De los otros no, las colecciones eran muy pequeñas. Entonces, ¿cómo nosotros construíamos un cansancio de la espera, del querer regresar y del envejecer sin poder volver a tu tierra? Por una cuestión meramente de diferencia ideológica, ¿no? En el seno de
bueno, pues de este momento político en España, desde La Pasionaria. Vemos cómo envejece y cómo espera y nunca llega ese momento. Por suerte ya llegó, pero hay otros que murieron en el exilio, la gran mayoría. Entonces, de ahí la importancia de que ella estuviera todo el tiempo, porque materializaba en su expresión el cansancio, cosa que los otros no, porque son más cumpleaños, la playa. Y en el caso de Entre Perro y Lobo, evidentemente, claro, ahí hay también una... Ahí digamos elegís, que ahí elegís 3 personajes, con 3 memorias, con 3 historias. Digo, los principales, hay otros personajes que están también ligados, que también están interviniendo en algunos momentos de la película, pero que los elegís a partir de una selección, de un montón de entrevistas, de un montón de encuentros, un trabajo de documentación muy largo, y elegís por algún motivo, que buscás que esas 3 historias representen ¿qué? 3 memorias subjetivas de qué 3 cosas, de qué 3 momentos o de qué 3 experiencias. más bien la idea era que ellos fueran catalizadores de una forma de estar en el mundo que ya no existe, que es el hecho de, por ejemplo, la externalización o la exportación de los valores de la Revolución Cubana en África, ¿no? O, por ejemplo, muchachos de 17 que cumplen misión, ¿no? Más allá de que lo que esa misión fuera históricamente, pero esa forma de estar en el mundo, hay que ir a la guerra y vas a ir y yo voy, se ha perdido. Entonces, para mí, el hecho de trabajar, poner la linterna, como tú bien decías, Sergio, en ello, fue porque evidentemente ese tipo de forma de estar en el mundo, que todavía hoy, si me volvieran a llamar, volvería a ir, cosa que no encontré en La Habana, cosa que no encontré en San Antonio de los Baños, cosa que no encontré en el resto del país, pero lo encontré ahí, tiene que ver por una relación con el paisaje, porque estamos hablando del kilómetro cero de la Revolución Cubana, de la Sierra Maestra de Cuba, donde sus abuelos lucharon contra la colonia española, donde sus padres lucharon contra Fidel Castro y, con los barbudos, en las tropas de Fidel Castro y del Che Guevara, mandándole mensajes. Ellos eran colaboradores, campesinos colaboradores. De hecho, el padre del chofer lo asesinaron y lo tiraron en una cantera por mandar mensajes. Entonces, para mí, ellos son catalizadores de una forma de estar en el mundo que tiene que ver con una relación íntima entre rostro y paisaje, que es lo que te toca por generación, ha de hacerlo. Entonces, hay una cuestión que esa película se lee de 2 maneras, que es esta cuestión de el pro y el contra, pro revolución, contra revolución. Para mí cualquier movimiento revolucionario es digno de estudiarse porque hay una lucha detrás y un proceso de resistencia frente a una injusticia, como son las dictaduras, ¿no? La de Batista y la de Franco. Pero claro, evidentemente el camino, ¿no?, al cielo está lleno de misiles. ¿Qué ocurre? Que en este caso yo no voy a entrar en discusión de que si eso fue bueno o malo. Para mí creo que la intervención cubana en Angola tuvo una consecuencia importantísima para este mundo, que es el fin del apartheid como sistema político. Y eso fue por los tratados de Washington y la intervención de Fidel. Ahora bien, yo no voy a entrar ahí, la película no entra ahí. Yo en lo que entro es que estos tipos son catalizadores de una forma de estar en el mundo que no existe. Si tú hoy en día le preguntas a las generaciones jóvenes en Cuba, evidentemente no van a participar de ese proyecto, porque ellos ya están en otro lugar, ¿no? Están muy afuera de esa ideología. Entonces, a mí lo que me gusta es la fricción intergeneracional y lo que en cada momento todas esas figuras emblemáticas, sean anónimas o no, sean la pasionaria o sean 3 veteranos, corresponden en un momento histórico que les toca vivir. Y en este caso para mí ellos 3 eran importantes porque son amigos, porque 2 de ellos fueron juntos a la guerra, que es Miguel y Santana, y porque para mí representan los 3, voy a decir una cosa que es muy ñoña, pero como la Trinidad, ¿no? Cabeza, cuerpo y corazón. Para mí los 3 son un único núcleo y representan a 360.000 tropas, que son las que fueron en Angola desde el año 76 hasta el 91, ¿no? Los que estuvieron en África y sobre todo en Angola. Y bueno, ese fue un poco la idea de ese casting y de esas biografías, de traerlas a la luz. Y de hecho, estas 3 personas que estaban en el pueblo bastante olvidadas, pues ahora como que estos niños del colegio, porque hicimos como unas pases en el colegio, pues los miran de otra manera, porque ellos tenían sus problemas con el alcohol, algunos de ellos, como que se veían en el pueblo como gente un poco excéntrica, y ahora pues creo que es interesante traerlos al lugar que merecen, ¿no? Porque
la gente critica, pero con 17 años los que estaban en la guerra eran ellos, no yo. Entonces yo no puedo juzgarlo desde si lo que hicieron, sino yo valoro lo que hicieron en su momento, ¿no? Y homenajeo su valor hoy. Y yo creo que en ese sentido, pues la película quizás sirva para que no se olviden porque están vivos, están ahí. Yo creo que esto que dice Irene, yo creo que puede ser una cosa que tengan en común las dos películas. Vaca también, ¿no? De reflejar una forma de estar en el mundo que yo con Vaca intenté generar un efecto espejo con el presente, ¿no? Yo creo que el tema central de Vaca Mugiendo entre ruinas es cómo la clase obrera asturiana de ese momento entendía la lucha como identidad. Y la victoria como podía ser o no, pero lo que les hacía ser lo que eran era la propia lucha, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en ese caso, la lucha directa de resistencia contra la agresión fascista, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante ver Vaca en este momento para hacernos el efecto espejo, ¿no? De qué pasa con las clases populares hoy y qué pasó con esa conciencia de la lucha como identidad y la victoria o no como contingencia. Eso se mantiene hoy, se perdió, ¿por qué se perdió? Y ahí volvemos a jugar otra vez con eso, ¿no? Como con lo de recuperar un relato del pasado para generar un efecto espejo que nos diga cosas del presente y que al tiempo, que es lo que conectaba con Irene, que seguramente enseña también una forma de estar en el mundo que ya va a ser difícil de encontrar también. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Irene, muchas gracias, Ramón. Espero que les haya gustado la charla, que fue una charla muy rica y con muchas ideas, con muchos conceptos, con mucha discusión sobre el cine, sobre lo que se hace, sobre el trabajo con lo real, ¿no? Me quedaron, por supuesto, un montón de preguntas para cada uno, pero bueno, ya nos volveremos a encontrar en algún otro momento seguramente, así que les agradezco mucho el tiempo y a los que miren esta entrevista en Espanoramas, bueno, que vean las películas Entre Perro y Lobo de Irene Gutiérrez y Vacas Mugiendo entre ruinas de Ramón Luis Bande. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias. Un placer, Irene. Igualmente, muchas gracias a vosotros, Ramón, Sergio y al CCDA. Gracias y disfruten del cine y nos vemos pronto. Gracias, bueno, gracias a todos, gracias Eva y espero que hayan disfrutado de esta charla y que disfruten los panoramas. Gracias.